Y bueno, los saludo esta mañana, bienvenido, maestro. Muy buenos Qué bueno estar días, aquí con nosotros. licenciado, qué gusto estar aquí. Y bueno, agradezco a don Pepe Cárdenas y a don Enrique también que nos den aquí oportunidad para poder conocer una de las actividades que estamos llevando a cabo ahora que nos sumamos al homenaje nacional al más importante intelectual y poeta del siglo XX mexicano, que es Octavio Paz. Hoy hay actividades con ese motivo. Hoy tenemos dos actividades, hoy que es el día, digamos, donde se cumple el aniversario, pero a lo largo del año estaremos teniendo actividades con relación al maestro Paz. La primera actividad invitamos al maestro Felipe Garrido, que aceptó muy gentilmente venir este día, precisamente el día 31, donde ahorita en México hay infinidad de eventos relacionados con esta fecha, y en el centro de convenciones del Centro Cultural Tamaulipas, a las 11:30, vamos a tener una conferencia magistral con el maestro. Es una conferencia basada en el libro Águila o Sol, y básicamente en un cuento que se llama Mi vida con la ola. Y por la tarde, un grupo de muchachos que son nuestros narradores orales en el aspecto de la promoción de la lectura, montó Piedra de Sol, el poema más emblemático de Octavio Paz, que se presentará en poesía coral a las 19 horas en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón. Correcto. Tengo entendido que es factible que esté el gobernador en alguno de estos eventos. Sí, yo creo que sí. Yo creo, bueno, en algunos nos digo que estaré. Yo creo que en la tarde. En la tarde, sí. O sea, al filo de las... De las 19 horas. 7 horas. Sí. Bueno, pues entonces Tamaulipas se suma con un programa específico en esto que es la celebración, la conmemoración al poeta y ensayista. Poeta y ensayista, yo creo que uno de los más importantes intelectuales del siglo XX en el planeta, no solamente, nosotros qué bueno que sea mexicano, pero su imagen trasciende totalmente las fronteras de nuestro país, es un creador universal y su significación no es solamente como ensayista y poeta, yo creo que como ciudadano aportó mucho para la vida democrática de México, para la libertad libre pensador del que ahora gozamos. Fue un luchador. Él cuando se regresa, cuando renuncia a la embajada de Francia, él trabajaba en el Servicio Exterior Mexicano y se integra ya a la vida mexicana, hace una labor en el periodismo con sus revistas, con la editorial, y una lucha intensísima por democratizar el país, por darle nuevas rutas. Él estaba muy consciente de que no hay contradicciones inconciliables, sino que hay que buscar una complementariedad de los asuntos y que eso debería de llevarse al terreno de la política. Yo creo que si nuestros políticos actuales leyeran a Octavio Paz, el pensamiento de Octavio Paz, mucho aprenderían para el ejercicio de gobernar este país, más en la situación que estamos viviendo. Pero esa es se la está poniendo muy difícil. La utopía. Bueno, la tarea de los intelectuales es inventar utopías y proponerlas y llevarlas a cabo. Finalmente, yo creo que cuando regresó Paz, también era una utopía que el país cambiara y el país cambió. En efecto. Hay una serie de pasajes, ¿no? Yo recuerdo en algún momento cuando se juntaron en nuestro país todas las luminarias de librepensadores, literatos, filósofos, precisamente convocado por Octavio Paz, que en aquel momento en donde Vargas Llosa dice que el PRI es una dictadura perfecta y que se hace la polémica, y bueno, pues el maestro Octavio Paz con su
capacidad, con su lucidez. Enmarcó este asunto, pero por supuesto que no le fue bien a Vargas Llosa. Pues a lo mejor sí, porque lo pusieron en el avión sí. Y después le dieron el premio Nobel. Después eso se transformó en Come si te vas, pero... Pues sí, ándale, después se repitió. Ahora, ese día, si recordamos, el maestro Octavio Paz matizó muy bien el asunto, inteligente como era. Ahí mismo en el programa le dijo a Vargas Llosa que él consideraba que México no era una dictadura perfecta. Más bien imperfecta. Sí, que estaba más, que había un proceso, sí, que se estaba viviendo un proceso de democratización y que si así lo veía Vargas Llosa, bueno, pues era y que todos tenemos derecho a... Sí, le dio su dimensión, ¿no? Sí. Entonces, el caso es que mucho harían... Arturo Medellín, obvio, poeta, él mismo, ensayista, hombre de letras, hace esta muy buena recomendación a los políticos y obvio, tendría que utilizarse esto que es el centenario del natalicio del insigne Octavio Paz, para que se recuperara también en escuelas. Ahora hemos tenido referencias terribles de que en nuestro país se lee poco, obviamente contenidos, buenos contenidos, sí, válgame la expresión, y bueno, sería interesante que estudiantes, maestros, etcétera, recuperáramos esa tradición de lectores, sí, porque tenemos simple y sencillamente a figuras de la enorme talla y tan prolíficos como Octavio Paz, que nos enseñan a comprendernos a nosotros mismos, simplemente hurgar en el laberinto de la soledad. Ese solo libro ya nos mete en muy severos problemas de interpretación, sí, de lo que es la realidad mexicana. Y yo no solamente lo recomiendo a los políticos, yo recomiendo que todos los mexicanos tenemos como la obligación moral de leer a Octavio Paz. Ahora también les digo, no es un autor fácil, es un autor muy difícil. Si no se tiene un capital cultural, sí, para llegar, oye, si no se le llegó primero a los clásicos, si no se ha leído toda la literatura europea, de toda la historia de la literatura, si no se ha leído la literatura náhuatl, la literatura hindú, la filosofía, pues no lo van a entender, ¿verdad? Son sus referentes culturales, es de lo que él vivió, porque él decía que sí, está muy bien la identidad, ser mexicano y en el laberinto de la soledad. Es un libro donde investiga la identidad de México, precisamente, pero también decía que había que ser universales, que no se pueden ver una identidad sin ser universal al mismo tiempo, menos en esta época, en este momento de la historia de la humanidad, y que tenemos que traer, por ejemplo, del pensamiento hindú y del pensamiento japonés, pues esa visión de complementariedad para no estarnos siempre enfrentando los mexicanos. Tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a ser civilizados, en el mejor sentido de la palabra. Pues muy bien, yo le agradezco mucho al maestro Arturo Medellín, Anaya, esta invitación que nos hacen para que este día, por motivo de la ceremonia de conmemoración del centenario del poeta Octavio Paz, pues se den cita al atrio del Centro Cultural Tamaulipas, donde habrá ahí... ¿Dónde va a ser la...? Bueno, en el Salón de Convenciones es la conferencia con el maestro Garrido a las 11:30, sí, y en la tarde, en las 19 horas, en el Teatro Amalia, la presentación de Piedra de Sol en poesía coral, y también tenemos en el lobby una exposición de fotografías del maestro. Correcto. Pues muy bien, gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Encantado. Muy buenos días a todos. Acá lo seguimos esperando.